temblar en Italia. Durante toda la noche se han producido numerosas réplicas de distinta intensidad. Esta, por ejemplo, obligaba a los equipos de rescate a huir de la zona. Pese al riesgo y a la intensa lluvia que ha caído durante toda la noche, las fuerzas de seguridad han continuado con su trabajo. Todavía queda mucho por hacer y todavía pueden aparecer más supervivientes. Es el caso de este niño que, aplastado por los escombros de su casa, ha aparecido con vida 24 horas después del terremoto. Este milagro se repite en muy pocas ocasiones porque sobre todo aparecen cadáveres. Ya hay cerca de 200 muertos y más de 1.500 heridos. Entre las víctimas hay familias enteras y quedan todavía muchos cuerpos sin rescatar. Se habla de decenas y hasta incluso de cientos de personas atrapadas en los escombros. Las tareas de rescate son muy complicadas. Los voluntarios tienen que retirar las piedras con las manos, dejar paso después a las excavadoras y por último son los perros los que se encargan de encontrar a las víctimas. Y la escena se repite una y otra vez con distintos protagonistas. El seísmo ha sido devastador, pueblos enteros han desaparecido, se han borrado del mapa. Es el caso de Ona, la localidad más cercana al epicentro y en la que vemos no queda nada en pie. Sus 250 habitantes han tenido que dormir en los coches porque no hay suficientes tiendas de campaña. Son 26 las localidades afectadas y se calcula que hay más de 70.000 personas sin hogar. En cuanto a esta noche, tenemos alojamiento para la gente mayor y los niños y estamos esperando más tiendas para todo el mundo. Las víctimas se quejan, dicen que falta coordinación en las labores de rescate y que tienen que esperar largas colas para comer. Además, continúa la polémica por la presunta previsión de un experto que alertó del terremoto, pero que no le hicieron ni caso. Sabemos muy bien que va a haber un nuevo terremoto. Siente cómo está temblando la tierra. He perdido a muchos amigos, no sé qué es lo que voy a hacer, nadie me dice nada, pero hay otro peligro aún más grande. El sistema de protección ha sido activado inmediatamente y de una forma que me parece excelente. Esta mañana se unirán 1.000 soldados más y 1.200 nuevos bomberos a las tareas de rescate. Desde España, 12 voluntarios del Grupo de Ecología Activa han llegado esta noche al aeropuerto de Roma. Van a colaborar en las labores de búsqueda de supervivientes. Bueno, el hecho de que ese terremoto tuviera lugar en plena noche ha provocado muchas víctimas. Vámonos al Áquila porque allí está nuestro corresponsal Antonio Pelayo. Antonio, buenos días. Cuéntanos cuál es la última hora. Ha habido 2 réplicas, ¿no?, esta noche. Efectivamente, esta noche la tierra ha vuelto a temblar en más de 2 ocasiones, una de ellas en torno a la 1 fuerte, 4,8 en la escala de Richter, que ha producido un nuevo pánico y todavía se espera que durante el día de hoy haya nuevas réplicas, lo que se llaman las réplicas de asentamiento después del gran movimiento telúrico de anoche a las 3:20 de la madrugada del día anterior. Antonio, el balance de víctimas es todavía provisional, pero ¿de cuántos muertos están hablando según los cálculos de las autoridades? Las cifras, como podéis comprender, van variando prácticamente de minuto a minuto. Las últimas que nos ha dado el Centro de la Coordinación son de 179 muertos, de los cuales quedan todavía 40 por identificar. Hay 32 personas perdidas que no hay traza de ellas. 1.700 heridos en los hospitales del Áquila y de la región y unas 17.000 personas que han perdido todas sus casas. Bueno, y entre tanto crece la polémica por la predicción de ese experto que no fue escuchada, ¿no? Perdona, te he oído mal esta pregunta. Decía que, mientras tanto, en Italia imagino que crecerá la polémica por esa predicción de ese experto que no fue escuchada acerca de ese gran terremoto. ¿No le escucharon, no le hicieron caso? Sí. Bueno, este es un país de polémicas, las ha habido siempre y es también un país de terremotos. Efectivamente, este científico Giuliani hace un par de semanas dijo muy claramente que él esperaba en esta zona, no exactamente en L'Aquila, más bien en la ciudad de Sulmona, que está cerca, un gran movimiento sísmico, cosa que fue contradicha por muchos de sus colegas y hoy todavía siguen diciendo que es imposible predecir ni cuándo ni dónde se va a producir un terremoto y que no se puede lógicamente tomar medidas de apartamientos de las gentes mientras no haya una cierta seguridad. Pero como digo, este es un país de polémicas. Desde luego que sí. Bueno, ya por último te decía que vas a acercarte hoy a Onna, al pueblo que ha sido epicentro de la tragedia, ¿no?
Se encuentra a muy pocos kilómetros de aquí. Yo lo veo prácticamente desde aquí porque está en las montañas, y es un pueblo donde llevamos ya seguros 43 muertos, lo cual supone más del 10% de la población. Las casas han caído como si fuesen cartas o fichas de dominó, unas sobre otras, y están todavía excavando porque creen que todavía hay algún ser, no se sabe si vivo o muerto, debajo de las inmensas ruinas de este pueblecito, que es un pueblo, por otra parte, encantador. Era un pueblo encantador porque ha sido borrado del mapa. Bueno, imagino que las tareas de desescombro están siendo penosas, ¿no? ¿Qué te cuentan las personas que están trabajando en esa tarea? Mira, aquí hasta el último momento, es decir, los técnicos opinan que hasta 4 días hay todavía posibilidades de vida. Por lo tanto, en todos los sitios del Áquila o de los pueblos circundantes se está excavando, incluso a veces con medios muy rudimentarios, porque los grandes medios técnicos pueden provocar movimientos en las ruinas que aplastan a los cadáveres, vamos, a las personas que están vivas. Por lo tanto, a veces hay que excavar con las manos, quitar ladrillo a ladrillo para poder rescatar esos seres que todavía pueden estar con vida. Antonio Pelayo, muchísimas gracias por esa última hora desde el Áquila. Un saludo. Pues en medio de esa devastación se sigue buscando vida, y con el objetivo de encontrarla han viajado hasta Italia 12 españoles. Ellos son voluntarios del grupo de Ecología Activa. Llegaban anoche a Roma, la capital italiana, con equipos necesarios para prestar ayuda a los damnificados, pero sobre todo llegaban con material capaz de detectar signos vitales bajo los escombros. Su esperanza es encontrar personas sepultadas, pero todavía vivas. Normalmente en un terremoto, hasta los 4 o 5 días después del seísmo, es posible encontrar personas con vida, porque todo colapso de estructura suele dejar algún nido, algún hueco, y la esperanza nuestra es intentar localizarlos en la parte de búsqueda y luego pues, y de rescate. Una vez que lo hemos localizado, intentar pues, rescatarlos con vida. Bueno, pues ese seísmo en el corazón de Italia va a ser sin duda el primer tema que abordemos hoy con nuestros contertulios. Bienvenidos, buenos días, Ernesto de Kaiser, Pilar Cernuda, Juan Manuel de Prada. Muy buenos días. Bueno, apocalipsis en el corazón de Italia. Los servicios de protección civil dicen que esos servicios empezaron a funcionar, pero después de la tragedia. ¿Qué opinión os merece esto? Pues es que, lo contaba Antonio Pelayo, ¿no? No es muy fácil o no, es imposible predecir exactamente dónde y exactamente qué día. Por lo tanto, ahora, yo creo que aquí estamos sobrecogidos primero por la tragedia y segundo por la cercanía. Es decir, creo que inconscientemente asimilamos que puede haber terremotos estos terribles en cuanto a número de víctimas, pero siempre muy lejos de nosotros, en continentes que no son geográficamente muy lejanos, ¿no? Pero es que está a nada, es que es decir, desde Valencia a un avión de Valencia a Roma, que está al lado de Roma, el lugar de la tragedia, pues puede haber 3/4 de hora de avión, ¿no? Es un país como el nuestro, con los mismos medios técnicos, los mismos científicos de ayuda. Los italianos son como nosotros, no sé cómo explicar. Aparte de la envergadura de la tragedia, es que piensas que nos puede haber ocurrido a nosotros exactamente igual, en Toledo, en Guadalajara, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Sorprende además, todavía más, que el pensar que han sido pequeños pueblos, ¿no? Que también uno vincula estas grandes mortandades pues a terremotos en grandes ciudades, donde bueno, pues la arquitectura es más, a priori está menos preparada por ser edificios muy grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final también la enseñanza que tenemos que sacar es que la naturaleza, primero, es incontrolable, cualquier pretensión de controlarla es vana, y también que la naturaleza se está quejando cada vez más, porque yo diría que en los últimos años está habiendo un número de catástrofes naturales insólito. Ya no me refiero tanto a terremotos, sino en general pues huracanes, inundaciones, todo este tipo de catástrofes naturales que evidentemente nos están hablando o nos deberían hacer reflexionar sobre el abuso del hombre sobre la tierra, ¿no? Sobre ese dominio justo que se supone que tiene el hombre sobre la tierra, que se está convirtiendo en otra cosa.
y creo que es un motivo de reflexión importante. Sí, y luego, Ernesto, está esa predicción de ese experto que no fue escuchada por las autoridades. Sí, esto como decía Antonio, refleja bastante de Italia, pues estas declaraciones de Gianpaolo Giuliani, que es un sismólogo, fueron quitadas de la web anoche, de manera muy sorpresiva, no se sabe bien por qué, y digamos que hay un fuerte enconamiento. Ahí hay dos cosas que son importantes tener en cuenta, que ya han intervenido científicos en el debate en las últimas horas de Estados Unidos, ha habido declaraciones de científicos en Japón y ha habido varios científicos italianos, expertos en sismología, que han intervenido en el debate. Da la impresión de que realmente la cuestión es, digamos, la mayoría de los científicos se ratifican el hecho de que es muy difícil prever con cierta precisión, no que vaya a haber un terremoto, porque esa zona es una zona de movimientos sísmicos. En el año 1915 hubo, no en el Áquila, pero sí en los Abruzzo, hubo un terremoto y creo que 6.8 en la escala de Richter y murieron 33.000 personas, 1915. De modo que la zona es clara, pero decía, lo que hay una cierta coincidencia y un consenso es que se puede prever en general que va a haber terremotos, pero no cuándo, dónde y a qué hora en preciso. Entonces este sismólogo, Gianpaolo Giuliani, no solo dijo que iba a haber un terremoto, sino que movilizó de furgonetas una semana antes por el pueblo. Con altavoces, ¿no? Con altavoces, llamando a la población a marcharse. Claro, la base de la historia es que hay elementos que te permiten, parece, prever un terremoto, que es el famoso gas radio, pero las muestras son tan fáciles de detectar y están tan lejos del epicentro del terremoto que es como si nada. Es decir, son pruebas muy superficiales y muy parciales. Entonces, a mí me parece que este debate es un debate útil, pero parece que ya científicamente está resuelto. Por lo tanto, todo debería concentrarse en otro problema. En el problema es que en una zona sísmica, ¿por qué las construcciones, que en eso sí se ha avanzado desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista de la ingeniería, por qué las construcciones no son construcciones más sólidas? Es cierto que es un pueblo medieval, por lo tanto, es un pueblo que se ha renovado muy poco. Claro, es que bueno, y además, no sé dónde he leído que eran como 26 pueblos, ¿no? 26 pueblos, sí. Y algunos de ellos, pero además, curiosamente, de los pocos edificios que han continuado en pie, en algunos de ellos son precisamente los medievales, o algunos de la época romana, ¿no? Que es curioso, es decir, el problema está sobre todo en las nuevas construcciones, ¿no? Claro. Pero ayer, lo estábamos comentando antes un momento, ayer hablaba expertos de Japón, que es el país por lo visto más avanzado, pues por razones obvias, ha sufrido muchísimos terremotos, que solamente puedes detectar un terremoto con certeza de dónde y el día como 1 hora antes nada más. Porque efectivamente a través del radón pues puedes creer que se puede producir algún movimiento sísmico, pero no exactamente cuándo y además exactamente en qué zona. Sin embargo, creo que la única forma es 1 hora y que incluso los japoneses tienen ya articulado una serie de medidas para que en cuanto se conozca ese dato de que va a haber algo de tipo inminente, hay una especie de programación ya sobre lo que hay que hacer, de parada de trenes, aeropuertos, porque evidentemente no se puede evacuar una población, ¿no? Japón es una cosa tremenda porque claro, es que tiene un terremoto a la semana. Claro, por eso. He visto imágenes de cómo se desalojan los edificios en Japón ante un terremoto y claro, salen conversando los trabajadores, bajan las escaleras. Nada tiene que ver, ¿no? Claro, es una cosa que para ellos se ve que un terremoto es como para nosotros no sé, una tormenta. Como me decía una vez, a mí me pilló un terremoto en no sé qué sitio, en la República Dominicana, el susto tremendo, y me decía la camarera del hotel, esto es un meneillo. Pues igual, un meneillo, ¿no? Y para mí, sin embargo, pues